¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de las leyes de los gases que dice lo siguiente. Un recipiente con una capacidad de 25 litros contiene un gas a una presión de 7,5 atmósferas. Calcula la nueva presión a la que se verá sometido el gas si lo comprimimos hasta un volumen de 10 litros sin cambiar la temperatura. Bien, tenemos una aplicación, nos dice sin cambiar la temperatura, por lo tanto vamos a usar la ley de Boyle. La ley de Boyle para los gases que nos da la relación entre la presión de un gas y su volumen, siempre manteniendo constante la temperatura. Bien, tenemos dos condiciones, condiciones iniciales o condiciones 1, que son las siguientes. Vamos a anotarlas. El volumen del recipiente, vamos a ponerle volumen V sub 1, que es de 25 litros. Y la presión a la que están sometidas las paredes del recipiente por culpa del movimiento de las partículas del gas, a esta presión vamos a llamarle P sub 1, es de 7,5 atmósferas. Evidentemente nos dice que la temperatura no cambia, es constante y por tanto vamos a usar la ley de Boyle. Reducimos el volumen en las condiciones finales, condiciones 2, V sub 2 es de 10 litros y por lo tanto al cambiar el volumen automáticamente vamos a modificar o se va a modificar la presión y a esta nueva presión la vamos a llamar P sub 2 y le vamos a poner un interrogante. Bien, ¿qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle la vamos a aplicar dos veces y dice que el producto de la presión del gas P mayúscula por el volumen ocupado V mayúscula dentro del recipiente es igual a una constante que vamos a llamarle K, un número. En las primeras condiciones, en las condiciones iniciales, tendremos que la presión del gas P sub 1 por el volumen ocupado por el gas V sub 1 es igual a esta constante que hemos llamado K, es decir, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Por tanto, si nos vamos a las condiciones número 2, tendremos lo mismo. El producto de la presión P sub 2 del gas por el volumen ocupado por el gas en las nuevas condiciones V sub 2 va a ser igual a la misma constante K que no conocemos. De todas maneras, no necesitamos conocer la constante K, porque si la constante K es la misma en las condiciones iniciales y en las condiciones finales, evidentemente podemos igualar el producto de la presión por el volumen antes y después. Fíjate que tenemos a temperatura constante una disminución de volumen, vamos a pasar de 25 a 10 litros y por lo tanto la presión va a aumentar. Recuerda que la presión y el volumen en la ley de Boyle son inversamente proporcionales. Bien, ¿qué hacemos? Pues hemos dicho que si la constante K es la misma, podemos igualar la presión en las condiciones 1, producto del volumen en las condiciones 1, va a ser igual a la presión en las condiciones 2, producto del volumen en las condiciones 2. Nos fijamos que las unidades sean iguales en los dos lados. Por ejemplo, a la izquierda tenemos la presión, vamos a anotarlo, 7,5 atmósferas por el volumen 1, que es de 25 litros, y esto será igual a la presión 2, que no la sabemos, vamos a llamarle P sub 2, por el volumen 2, que vamos a poner 10 litros. Si despejamos la presión 2, fíjate que este 10 litros está multiplicando la presión en la parte derecha, por lo tanto lo vamos a poner en la parte izquierda dividiendo. Luego tendremos 7,5 atmósferas por 25 litros y todo dividiendo pondremos los 10 litros. Litro y litro, unidades arriba y abajo se repiten, las podremos tachar y por lo tanto P sub 2, la presión final P sub 2 nos va a salir en atmósferas. Esta presión nos sale 18,75 atmósferas. Vamos a recuadrarlo siempre que llegamos a un resultado final. Fíjate que hemos pasado, al disminuir el volumen, de una presión de 7,5 atmósferas, la hemos aumentado hasta 18,75. Ley de Boyle, presión y volumen inversamente proporcionales. Vamos a por el siguiente. Venga, al lío.